Buenas tardes, Castellón. Bienvenidas, bienvenidos un año más. Estoy tan emocionada. Las amigas que ya han repetido saben que esta es mi segunda casa y es un placer siempre venir. Las veo a todas guapísimas. Luego me daré una vuelta, luego intercambiaremos, porque ahora tenemos mucho que hablar. Bueno, decirles, recordarles, como ha hecho la alcaldesa, que esta es una iniciativa social en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón. Ahí está una representación, un aplauso para todas ellas. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos también esta tarde en la que vamos a escuchar a tantas mujeres inspiradoras y gracias también al patrocinio de la Universitat Jaume I, la UJI, el Ayuntamiento de Castelló y la Diputación de Castelló. Sepan ustedes, queridas todas, que su presencia en este evento es también un acto de resistencia en favor de la igualdad de género, porque el hombre y la mujer no gozan de la misma cantidad ni calidad de ocio. Así que ustedes también están participando de un indicador. El ocio está claro que es bienestar, es cultura, nosotras somos las que consumimos la cultura, así que este aplauso también es para todas ustedes. Gracias. En los próximos minutos vamos a escuchar el testimonio de una mujer que es historia de la natación sincronizada y del deporte español. Esta doble medallista olímpica dejó la natación para abrazar el activismo. Hoy preside la Comisión de Maternidad y Deporte del Comité Olímpico Español porque cuando decidió quedarse embarazada se encontró con un doble reto vital. El deporte de élite ha evolucionado mucho en los últimos 10 años. Hablamos de nutrición, de entrenamientos, de salud mental incluso. Pero, ¿qué ocurre con cuestiones que son de importancia capital para la vida, como la natalidad, como la crianza, y que atraviesan a las mujeres y sus cuerpos? Con todas vosotras, Ona Carbonell. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Feliz de estar en Castellón, aquí he competido, hemos hecho una gala de la prensa deportiva, así que es como mi casa. Voy a empezar porque tengo poco tiempo y no me quiero dejar nada. Bueno, el deporte ha sido mi vida y el deporte me ha formado como deportista, pero sobre todo como mujer. Así que bueno, para mí el deporte ha sido todo en mi vida y le debo muchísimo, ¿no? Fuera del deporte he intentado también hacer otras cosas para culturizarme y para aprender y para hacerme más fuerte como deportista, ¿no? Como podéis ver, he hecho desde MasterChef, que muchas y muchos me conocéis por ello, hasta documentales, libros, aparte soy diseñadora de moda y todo ello fuera del deporte me ha hecho también crecer como mujer y a la vez también afrontar nuevos retos como deportista. Os voy a poner ya de inicio un vídeo porque va a representar muy bien lo que es mi deporte. Nosotros entrenamos una media de 10 horas al día, 6 días a la semana, 60 horas a la semana, durante 4 años, prácticamente sin vacaciones, sin fines de semana prácticamente, y nos lo jugamos todo en 3 minutos. 3 minutos, 4 años de trabajo de 60 horas a la semana. Y un poco os voy a hablar de cómo nos preparamos mental y físicamente para rendir en ese momento, en esos 3 minutos después de 4 años de muchas horas y mucho trabajo. A ver si el vídeo funciona. ¿No funciona el vídeo? No sé, creo que antes se ha mirado. Si no funciona, pues como vamos con poco tiempo, os lo explico. Bueno, si podéis mirar a ver si funciona, porque hay luego otros vídeos, pero mientras os voy a explicar. Básicamente, este vídeo son pinceladas de esos 3 minutos, ¿no? Como os contaba antes, cómo nos preparamos nuestra mente y nuestro cuerpo para rendir en ese momento, con la presión que hay detrás, las renuncias. Imaginaros, yo tenía 360 faltas justificadas en el colegio, porque estaba todo el día dentro del agua. Por suerte, esto ha ido cambiando y ahora sí que van al colegio. Pero renunciamos a todo, cualquier persona en cualquier profesión, cuando intenta ser el número 1, tiene que renunciar a prácticamente todo por intentar conseguir su objetivo, ¿no? Todo empezó como un hobby, como una pasión, pero luego poco a poco se convirtió en mi profesión. Hablamos de deporte y la gente se imagina que tienes que tener sí o sí unas condiciones físicas, que el cuerpo es imprescindible, es muy importante.
Para mí, siempre lo he dicho, aunque hablemos de deporte, el 80% está aquí. En cualquier profesión y también en el deporte. Tienes que tener un talento natural, unas condiciones físicas, pero lo más importante, nuestra mente mueve montañas. Entonces, es muy importante trabajar la mente. Hay 3 conceptos que para mí han sido básicos en mi carrera deportiva, que han sido trabajar bajo presión, saber trabajar bajo presión, la gestión de las adversidades. Todos en nuestra vida tenemos muchas adversidades en el camino, cómo las gestionamos, y luego el trabajo en equipo. Aunque yo me tiro a la piscina sola, con una compañera en dúo y con 7 compañeras más en equipo. Aunque me tire sola, el grupo humano que me rodea es tan grande que es igual de importante que lo que voy a hacer yo en esa final olímpica, mundial o europea. Trabajamos bajo presión. ¿Cómo se trabaja? Pues hacemos muchísima visualización, es decir, como decíamos, la cabeza mueve montañas. Yo cada noche de mi vida, durante esos 4 años antes de los Juegos Olímpicos, sueño con las rusas, con las chinas, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, cómo voy a levantar la pierna, cómo va a ser el público, todo, porque es muy difícil, claro. Una final, después de 4 años, es lo que es, ¿no? Pero si tú intentas simularlo, aunque sea mentalmente, cuando te enfrentas a algo tan importante en tu vida, pues suena un poco más familiar y estás un poco más preparado, ¿no? Entonces, muy importante eso. También, pues obviamente, trabajamos con agua congelada, con condiciones de noche, de día. Bueno, nos ponemos distintas adversidades para que el día que toque rendir al máximo estemos preparadas, ¿no? Canalizar bien los nervios, es decir, todos tenemos nervios. Las redes sociales a veces pues son difíciles en algunos aspectos, pero también son muy buenas porque hay muchas niñas que me pueden escribir o niños para preguntarme cosas. Todo el mundo me pregunta, ¿también te pones nerviosa? Sí. Todos nos ponemos nerviosos. Rafa Nadal se pone nervioso. Es decir, es algo bueno porque significa que te importa lo que estás haciendo, ¿no? Y que has trabajado mucho para hacerlo. ¿Cómo canalizar estos nervios? Imprescindible. Y esto está aquí, no está en nuestras condiciones físicas. Os voy a poner un ejemplo de cómo cómo superamos esas adversidades, un ejemplo real. Estábamos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Yo llevaba 8 años para ir a mis primeros Juegos Olímpicos, 8 años de renuncias, 8 años de no hacer una vida de una joven. Yo entré con 14 años en el centro de alto rendimiento. Llevaba pues mucha presión encima porque para mí era lo más importante de mi vida, ¿no? Y resulta que Andrea y yo queríamos sí o sí ser subcampeonas olímpicas. El bronce no era suficiente para nosotras. Pero resulta que todo iba fatal. Íbamos terceras, nos habían ganado las chinas y las rusas. El orden de salida era el peor que nos podía tocar. La entrenadora estaba de los nervios. Toda la dinámica nos daba ya por terceras olímpicas, que puede parecer pues increíble, pero en nuestro caso queríamos esa plata y habíamos trabajado durante 8 años para conseguir esa plata, ¿no? ¿Cómo cambiamos esa dinámica? Recuerdo la noche antes de la final olímpica que nos sentamos en la Villa Olímpica con mi compañera, nos miramos y dijimos, no podemos dejar que factores que nosotros no podemos controlar, como es un orden de salida, como es que las rivales lo hayan hecho mejor en ese momento, que eso haga que vayamos a perder nuestra medalla de plata. Nosotros hemos trabajado, el trabajo está y nos lo merecemos. Tenemos que cambiar esa dinámica, tenemos que superar esa adversidad que no la podemos controlar. ¿Qué hicimos? El día siguiente nos levantamos con la cabeza así, o sea, no sé cómo no nos lesionamos ni nos caímos por las escaleras porque éramos las mejores, no mirábamos al suelo y toda la mañana así. Y nosotras ya, nuestra actitud ya era de ganadoras, o sea, no de plata olímpica, de oro olímpico. Resulta que nos cruzamos por el pasillo de la Last Call Room, que es la habitación de las últimas llamadas, antes de salir a competir en los Juegos Olímpicos. Y ahí aparecen las chinas, que eran nuestras grandes competidoras. Os las podéis imaginar, 2 metros, idénticas, 2 armarios perfectas, o sea, daban una impresión, digamos las españolas que estábamos así las 2 metros 70, ¿no? Y claro, nosotras cagadas, las piernas así, pero nosotras así. Nuestra actitud era de ganadoras. Marta, y de repente nos cruzamos con las 2 chinas y las chinas, ¿os podéis imaginar qué hacen? Hacen. ¡Buah! Y de repente dijimos, algo estamos haciendo, solo que nuestra mente y nuestra actitud, lo que desprendamos, está haciendo que algo suceda, ¿no? Bueno, ya solo nos quedaba tirarnos al agua, pero de alguna manera, antes de hacer nuestro trabajo, ya habíamos cambiado esa dinámica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no era suficiente, teníamos que tener alguna otra adversidad. Resulta que estamos repasando el ejercicio con música justo antes de salir y mi compañera se queda en blanco.
no se acuerda del ejercicio. Imaginaros, 8 años de trabajo, 60 horas a la semana, renunciando a todo en nuestra vida para ese momento. Claro, al principio yo casi me desmayo, eran mis primeros Juegos Olímpicos, pero luego nos miramos y me acuerdo que le dije, Andrea, lo vamos a hacer de coña. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan convencida? Porque el trabajo estaba, porque sabíamos vender mejor que nadie nuestro producto. O sea, el trabajo estaba. Habíamos trabajado más que nadie, sabíamos que lo podíamos hacer. ¿Que se había quedado en blanco? No pasaba nada, lo teníamos automatizado. O sea, habíamos entrenado tantas horas, tantas veces, todos los movimientos que le iba a salir solo. Y simplemente nos teníamos que centrar en nuestro trabajo. Le dije, Andrea, nos miramos a los ojos y le dije, Andrea, nos va a salir simplemente, hagamos lo que sabemos hacer. Confiemos en nosotras, el trabajo está hecho, nos alejamos de la presión externa, de las rivales, de la prensa. Ahora solo estamos tú y yo y todo el trabajo que hemos hecho. Hicimos estas 3 cosas y os podéis imaginar que ganamos esa plata olímpica, ¿no? Lo importante, ¿qué pasa? Si no hubiéramos hecho esos trabajos, esas renuncias, esas visualizaciones, el cambiar esa dinámica, ¿no? Nada de eso hubiera ocurrido y seguramente habríamos fallado y no habríamos ni plata, ni bronce, ni cuarto. Habríamos quedado últimas. Entonces, lo importante que es gestionar bien estas adversidades cuando hay un trabajo detrás. Luego, existen, como os decía antes, las adversidades físicas y mentales, ¿no? Cómo intentamos también trabajar aquellas que son, por ejemplo, una lesión, me encuentro mal. ¿Qué pasa? Si el día de los Juegos Olímpicos tengo un esguince, me he roto el dedo del pie, me encuentro mal o estoy con fiebre, tengo que competir, porque no hay suplente, porque llevamos 4 años, 8 años para ese momento. ¿Cómo se entrena esto? Pues intentando entrenar siempre al máximo, al límite. Siempre, aunque te encuentres mal, te encuentres bien. También podemos tener adversidades mentales, pues que un familiar tuyo no esté bien, que te haya ido mal un examen, que no hayas dormido bien, pero siempre, siempre, siempre intentamos buscar la excelencia, cada segundo de nuestra vida. Obviamente no siempre lo haces igual o no siempre puedes llegar al máximo, pero la intención siempre está, porque si cada día de tu vida lo llevas al máximo e intentas hacer todo lo que haces con máxima excelencia, el día que toque hacerlo, seguramente lo podrás hacer bien. También me gustaría recalcar que es muy importante, y más ahora, tengo 2 niños, y claro, estamos en una sociedad de inmediatez, de que todo lo queremos para allá, lo queremos sin esfuerzo, fácil, y resulta que el deporte es todo al revés, ¿no? Y yo les intento inculcar que el fracaso es el camino al éxito, es parte, que todos nos caemos en nuestro camino, en lo personal, en lo profesional, seas un médico, un profesor, un deportista olímpico, todos tenemos baches en el camino. Y el que realmente llega arriba del todo, sea lo que sea su objetivo, es el que aprende de esa caída y se levanta una vez, 2, 3, 4, 5 y 10. Y entender el fracaso como parte de ese camino. Yo tuve un fracaso muy grande porque antes de estos Juegos Olímpicos de Londres hubieron los de Pekín. Yo empecé con 14 años, fuera de casa, interna, sin ver a mis padres, entrenando 10 horas al día. Y llegan los Juegos Olímpicos de Pekín, estaba dentro del equipo y poco antes de irnos mi entrenadora me dice que no me lleva. Yo pasé por todas las etapas del duelo. Casi entro en una depresión, bueno, injusticia, tristeza, enfado, todo. Hasta que entendí que a lo mejor esto me había pasado por algo y que si entendía esto como parte del proceso, como un aprendizaje, me podía hacer más fuerte. Y tenía que esperar 4 años más de 60 horas en la semana en ingravidez, pasando frío, entrenando, sufriendo, llorando, pero a lo mejor la única manera de conseguir mi objetivo era volver a levantarme y levantarme más fuerte. Y entender esto, al principio luchas y te enfadas y estás súper triste y es horrible, pero cuando entiendes que es parte del camino y que nos ocurre a todos en todas las facetas de nuestra vida, y entiendes que es algo positivo dentro de ese duelo y de esa pues, parte tan dura que es el fracaso, no conseguir algo, creces muchísimo, ¿no? Y ese fracaso de Pekín, de no ir a los Juegos de Pekín, me dolió muchísimo. Tuve que enfrentarme a 4 años más, pero luego valió la pena muchísimo. Yo se lo digo a mis niños, son muy pequeños, pero yo les explico muchas cosas. Y creo que cuando haces algo que
que significa mucho esfuerzo y tiempo. No todo puede ser ya, enciendo la tele y tengo mi programa de televisión preferido o lo que quiera. Cuando las cosas requieren tiempo, esfuerzo, dedicación, constancia, bueno, cuando lo consigues es maravilloso, ¿no? Entonces, esa medalla de plata en los Juegos de Londres después de 8 años fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Y creo que es importante recalcarlo a día de hoy. No os lo imaginaréis porque siempre que lo cuento la gente se queda asombrada, pero una de las adversidades más grandes que me he encontrado en mi profesión ha sido, yo misma me autodiagnostiqué criofobia, fobia al frío, porque nos pasamos cualquier cuerpo a la hora y media de estar en humedad constante, la temperatura corporal desciende en picado, aunque estés en un jacuzzi y el agua esté súper caliente. ¿Qué pasa? Imaginaros 5 o 6 horas por la mañana y 4 por la tarde. Y no puedes salir, solo puedes salir para ir al baño y corriendo, ¿no? Y a veces comemos hasta en el agua. Imaginaros estar tiritando 10 horas de tu día a día, de tu vida, cada día de la semana. Yo no me podía concentrar, era horrible, peleé con los de mantenimiento, me puse diferentes tipos de cremas, o sea, horrible. Y no había manera. Y al final entendí algo muy importante, que ahora os lo contaré, que es, perdonad, es esta frase. Los buenos se quejan y los mejores se adaptan. Esta frase me la dijo una entrenadora y entendí que a lo mejor era lo más grande que me había enseñado el deporte. El poder de adaptación. Cuando entendí que no me tenía que pelear con el frío, sino que el frío formaba parte de mi vida, quisiera o no, o dejaba lo que era mi pasión y mi sueño, o convivía con el frío. Pues aquel día, no os lo creeréis, pero pasé menos frío. A partir de aquel día entendí que era parte de mi día a día y que aunque no me gustara, tenía que dejar de pelearme contra él y aceptarlo como algo de mi vida. A veces nos tenemos que adaptar a algunas circunstancias y buscar otros caminos. Al igual que la ingravidez, nosotras nos pasamos, como los astronautas, muchísimas horas en ingravidez. Nuestras articulaciones no están nada acostumbradas al impacto. Tenemos que saltar a la cama, hacer muchas cosas porque nuestro cuerpo no está preparado para el impacto, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo nos tenemos que adaptar a algo que no nos gusta, que no forma parte de nuestro ser, pero que es parte de lo que significa nuestra pasión, nuestro sueño. Este vídeo, no sé si lo podremos ver porque es muy chulo lo que os voy a explicar, pero bueno, así como rápido, cómo convertir las adversidades en fortalezas. Como hemos comentado todo el rato, nos encontramos muchísimas adversidades. Fijaros, nosotras hubo un tiempo que empezamos a estar arriba en la natación artística sincronizada mundial, ¿no? Pero siempre nos decían, muy bien, tenéis mucho arte, ya sabéis que las españolas tenemos más arte que nadie, esto es importante, la sincro, pero nunca llegaréis a ganar. ¿Por qué? Porque las rusas son idénticas, 8, blanquitas de piel, piernas que les nacen aquí, con el empeine perfecto, una flexibilidad estupenda, todas maravillosas, idénticas, ojos azules, llegamos las españolas, una 1,85 m, morena de piel, otra 1,60 m, ahora más arte que nadie. Entonces la gente nos decía que muy bien, pero que no íbamos a ser campeones del mundo porque era imposible. Y nosotros nos negábamos a que alguien nos quitara nuestro sueño, con lo que habíamos trabajado y con el talento que sabíamos que teníamos y el trabajo que teníamos. ¿Qué hicimos? Cambiamos, mirad, aquí sale el vídeo. Si podemos esperar un momento, si se puede esperar, porque no sé quién lo ha puesto, un segundito. Convertimos nuestro deporte, resaltamos las diferencias entre nosotras y convertimos esas adversidades, esas diferencias que teníamos cada una, como algo potenciador de nuestro deporte. Hicimos unas coreografías que resaltaban que una tuviera 1,80 m y pudiera empujar más que nadie, que una fuera muy bajita y saltara más que nadie, hacer cosas que nadie había hecho. Es decir, que nadie os diga que no podáis hacer algo, porque siempre hay otro camino. Y lo que puede parecer una adversidad puede acabar siendo una fortaleza. Nos adaptamos y buscamos otro camino. Si vemos el vídeo os lo explico muy rápido porque es bastante gracioso. Esta que sale en el puente soy yo y ahora va a saltar una compañera por encima mío. Vale, ya está, podemos parar el vídeo. Esto, gracias.
Esto no se había visto jamás en la sincro y lo pudimos hacer porque éramos diferentes. Llegamos a la técnica perfecta, al arte más que nadie. Y aunque, como podéis ver, una medía 1,80 m y otro metro, y encima, no sé por qué, nadie nos dimos cuenta que iban al lado. ¿Las pudimos poner separadas? Pues no. La de 1,80 m con la de 1,60 m. ¿Qué pasó? Pues que claro. Pues, ¿qué pasó? Ganamos medalla olímpica, cuando mucha gente no se lo podía creer, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen ejemplo de que a veces esas cosas que te dicen, no puedes porque eres bajita, es que no... Hay otros caminos y siempre hay que valorarse a todo el mundo. Importantísimo valorar a todo el equipo. Todas las partes del equipo son imprescindibles. También os comento lo de inmune a las críticas negativas, porque nosotros le llamábamos método chubasquero, como hemos puesto aquí, perdonad, porque resulta que en esta final de equipo la entrenadora estaba de los nervios, nos chilló. Estábamos todas delante de nuestras rivales en el entrenamiento de antes llorando. Imaginaros, la sincro, que es un tema, al final que hay unos jueces y tal, todos los países nos veían llorando, era como, bueno, ya no hace falta que compitamos porque vamos a perder, o sea, fatal. Y de repente una compañera nos miró y dijo, chicas, método chubasquero. Lo importante, a ver, las críticas yo creo que son súper importantes y es muy bueno escuchar, ¿no? A las personas que te digan lo que creen. Pero a veces hay críticas que no ayudan, que no suman, ¿no? Entonces, en aquel momento, esa actitud de la entrenadora nos estaba hundiendo. ¿Qué hicimos? Nos pusimos un chubasquero gigante imaginario y de repente todas con una sonrisa, todas unión de equipo, esa unión de equipo, y en ese momento lo único que sumaba era pensar en las millones de horas que teníamos detrás, en lo bien que lo podíamos hacer y en la unión de ese equipo, la fuerza de ese equipo, ¿no? Y eso si estás solo es imposible, pero cuando hay un equipo, el del agua y todas las personas que nos ayudan a hacer esto, es posible, todo es posible. Y pasamos de ese lloro a ese bronce olímpico. Entonces es muy importante también saber cuándo escuchar o no y saber cuándo es el momento o no. Y ahora me gustaría contaros, porque me han presentado por ello, y mi labor en el deporte ahora mismo no es ganar medallas porque estoy retirada, pero es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte. Viví en primera persona lo que es la maternidad en el deporte. Yo di a luz, la pandemia nos trajo cosas terribles a todos y a mí me dio una oportunidad porque había renunciado a los juegos por ser mamá, pero se retrasaron un año y cuando estaba con la panza a punto de dar a luz, vino mi entrenadora y me dijo, bueno, ahora nos vamos a Tokio. Y yo le dije, ¿cómo que nos vamos a Tokio? Pues si todavía no he dado a luz, ¿qué voy a hacer yo en Tokio? Y me dijo, que sí, que puedes. Entonces, de repente, mi marido casi se muere porque ya pensaba que se había librado de la locura de la sincro, pero no. Entonces, volví a soñar con unos Juegos Olímpicos y con la conciliación, con la maternidad y el deporte. Pues os podéis imaginar, después de dar a luz, en 4 meses o 5 estaba compitiendo para clasificarnos en los Juegos Olímpicos, en 6 o 8 el europeo y en 11 en los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Qué pasa? Que gracias a esa experiencia personal me di cuenta de muchos de los obstáculos que se encuentra la mujer en el mundo del deporte. Y la conciliación es una muy importante. Es decir, hace poco la conciliación todavía era un tema tabú en el deporte. Por suerte estamos evolucionando mucho y muy rápido, pero tenemos que seguir reivindicándonos. ¿Qué pasa? Hay 3 conceptos que me gustaría hablaros rápidamente, pero que creo que son súper importantes después de mi experiencia personal y de los retos que me encontré. Y os hablo que es importante para mí explicar desde una experiencia, sabiendo y siendo consciente que he sido una privilegiada y afortunada y que mi experiencia de maternidad y deporte no ha sido para nada la misma que el 99,9% de las deportistas, todo y sabiendo que he sido una privilegiada en muchos aspectos porque mi entrenadora me ayudó, me dio la confianza en volver, porque tuve una ayuda económica, porque he tenido una familia cerca, pero la mayoría no tienen nada de todo ello. Todo esto, hay muchas cosas, no puede ser que el deporte de élite evolucione tantísimo en tantos aspectos, en indumentaria, nutrición, psicología, rendimiento, biomecánica y tampoco en la conciliación. Con mi doctora nos pusimos a buscar lactancia y deporte de élite y habían 0 resultados en el buscador. Me fui a los Juegos Olímpicos de Tokio, pedí llevarme a mi hijo porque no tenía ni 1 año y le estaba alimentando, dándole pecho, y no pude. Y cuando volví, aunque me llevé el sacaleches y volví con leche, mi hijo había perdido el reflejo de succión.
Cuando colgué esto en las redes sociales, resulta que llegó a todo el mundo. New York Times, Washington Post, CNN, BBC. Y en ese momento me di cuenta que a lo mejor a todas y a todos nos importaba la conciliación en el deporte y que a lo mejor era un buen momento para lucharlo y para cambiar las cosas. A partir de ahí creamos la Comisión de Maternidad y Deporte en el Comité Olímpico Español y ahora estamos luchando muchísimo por y para ello. Hay 3 conceptos por los cuales estamos luchando ahora que nos encantaría que ocurrieran en París. Sabemos que es muy difícil porque está a la vuelta de la esquina los Juegos de París, pero ojalá ocurran sino en los siguientes y en los próximos mundiales. No podemos hablar de conciliación cuando no puedes viajar con tu bebé para alimentarlo en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos a lo mejor te vas un mes fuera de casa. Mundiales, etcétera. No hay centros de cuidado de las criaturas ni salas de lactancia en competiciones internacionales. No existe la congelación en deportes de ranking. ¿Qué significa esto? Que nuestra deportista olímpica Sandra Sánchez, campeona olímpica española, si se quedaba embarazada, como paraba 9 meses más 4 o 5 mínimo de posparto, se iba a la 300 del ranking. Y si eres 300 del ranking, no te puedes ni clasificar porque estás tan abajo que no optas ni a la clasificación para ir a unos juegos, no tienes becas, no tienes nada, es decir, no tienes baja de maternidad. Todavía hay deportes, por ejemplo, los de ranking, que no existe esta baja. Por otro lado, no existe una red de apoyo a las deportistas que están embarazadas o están en la etapa de posparto. Suelo pélvico, entrenadores que sepan cómo entrenar a una mujer embarazada o a una mujer de posparto, psicólogos que sepan. Mi mayor reto cuando volví para los Juegos era ¿qué hago? ¿Cómo entreno si no he dormido en toda la noche? Os podéis imaginar, todas sabéis lo que es, ¿no? Entonces, hay muchos retos que cambian muchísimo a una deportista que está embarazada o que ha dado a luz a otra que no lo es. Lo sabemos todo, ¿no? Pues todo esto todavía no existe o estamos en proceso. Es decir, el deporte está a años luz en muchos aspectos de hace 50 años y a nivel de conciliación avanza, pero muy lentamente. Entonces, nuestra labor ahora es intentar cambiar las cosas e intentar que las próximas deportistas que vengan en el futuro tengan el camino mejor y más fácil. Entonces, para nosotras es un proyecto muy importante que creemos que es imprescindible y que no se puede hablar de igualdad o de conciliación si no existen algunas de estas cosas. Os he contado 3 pinceladas de los proyectos o de las cosas que estamos luchando actualmente porque sabemos que si vamos con una lista de 100 cosas no se va a cumplir ni una, entonces vamos poco a poco. Pero este es nuestro proyecto. Yo sigo ligada en el deporte porque el deporte me ha dado la vida, como os he contado un poco ahora, y el deporte me ha formado como mujer. Y es un proyecto que me emociona muchísimo porque es seguir luchando por y para el deporte. Y si no existe igualdad de oportunidades, para mí, pues no, hay que seguir luchando hasta que exista, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es mi pequeña aportación ahora, no en forma de medallas o retos deportivos, pero sí de otra manera, ¿no? Bueno, poco más porque se me está acabando el tiempo, pero deciros que seáis apasionados. Yo soy una mujer súper soñadora, súper. Soñé que podía ir a MasterChef y mi familia cuando me seleccionaron me dijeron no vayas que vas a hacer el ridículo. Mi madre, pero si no sabes ni cortar un aguacate, ¿cómo vas a ir a un programa de cocina? Pero ¿qué pasa? Que me lo creí tanto, soñé tanto que me puse como una loca a trabajar, a cocinar más horas. No dormía casi, estaba todo el día cocinando y finalmente pues aprendí a cocinar, que me lo lleva para toda la vida y les hago unos platitos a mis críos que están deliciosos. Entonces, apasionaros por las cosas, soñar a lo grande, ¿por qué no? Hemos dicho que el fracaso es parte del camino al éxito. No pasa nada, hay que entender el fracaso como algo positivo, no rendirse nunca. Yo, muchas niñas y niños me lo preguntan, ya claro, es que has ganado tantas medallas y les digo, he perdido muchísimas más. O sea, yo he perdido muchas veces y muchos retos que me he planteado no los he conseguido, pero los he luchado. Esto es la alarma a lo mejor de que tengo que finalizar, ¿eh? Estamos sincronizadas porque creo que tengo que acabar. Pero bueno, que no viajéis solas, que acompañaros de un gran equipo. El equipo es lo más grande, o sea, al final todos juntos, esa unión que hace el equipo, como os he contado antes, mueve montañas. Entonces, siempre cualquier proyecto, uniros de un buen equipo, agradecer a vuestro equipo
pues, todo lo que hacen por y para vosotras, porque es maravilloso agradecer. Nos encanta pedir, pero también es muy bonito agradecer. Y poco más, que muchísimas gracias a todos, que ha sido un placer, y a todas, que me sabe mal ir tan rápido, pero aquí el tiempo, y nos tenemos que sincronizar bien para acabar en el timing que nos han pedido, que ha sido un placer, que para cualquier cosa pues me podéis escribir por las redes sociales, que espero que os haya podido ayudar en algo o inspirar en algo, y que nada, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias Ya. a Ona Carbonell. Hola, Bueno, ¿qué les ha parecido? Pero qué manera de resumir una vida de sacrificio, de trabajo en equipo en unos minutos. Y lo rápido que pasa la vida, ¿no? ¿No les pasa que cuando empiezan a recordar todo lo que han hecho, lo que quieren hacer? Señoras, pues nada, que hay que seguir bailando, disfrutando y comiendo.